Bueno, ¿ya preparados y listos? Hoy vamos a comenzar, mis amados hermanos, una nueva serie de estudios de la palabra del Señor, todos con referencia al Evangelio. Así que el tema que vamos a empezar a compartir es ¿qué es el Evangelio? Yo sé que algunos de ustedes ya nos llevan terreno en esa área, pero la iglesia como cuerpo debe estar informada y tener el conocimiento adecuado de lo que es el verdadero evangelio. Amén. ¿Estamos entonces? Vamos a profundizar en algunas áreas que son fundamentales, que nosotros podamos comprender y que eso que entendemos, comprendemos y que el Espíritu Santo nos enseña, nos ilumina, podamos aplicarlo cada día en nuestras vidas. Bueno, muy bien. Eh, cada persona, cada persona tiene una percepción particular de la vida. Cada persona tiene una percepción particular de la vida. Cuando uno escucha a dos personas hablando, incluso cuando a veces están discutiendo sobre algún tema, eh, pueden expresar algunas opiniones donde afirman que es justo o que es injusto esto que está pasando. Así que esto pues presupone que hay como un estándar universal, ¿cierto? Donde todos deberíamos estar sujetos o conocer por lo menos ese estándar. El problema es que la mayoría de las personas no vive de acuerdo a ese estándar. Hay personas que viven realmente frustradas. ¿Por qué? Porque saben cómo deberían ser, pero en la realidad esas personas no son como ellos quieren ser. Por eso es que hay tantos adeptos a las religiones. Por eso es que hoy los libros de autoayuda son tan populares, ¿no? La gente quiere ser mejor. La gente quiere ver cambios en su vida. Ahora, es también probable que esa situación se dé en medio de los cristianos, porque pues la mayoría de los cristianos aceptamos las normas que vienen de parte de Dios por medio de su palabra y queremos cambiar, queremos ser transformados, queremos ver más evidencias en nuestra vida de que hemos madurado, de que hemos crecido, de que tenemos mayor conocimiento de Dios. Pero el problema es que hay muchos cristianos que no saben cómo avanzar eficazmente en estas áreas en las cuales les gustaría ver esos cambios en sus propias vidas. Y esta época de principios de años generalmente se da para hacer esos planes, ¿cierto? Esas promesas, ¿sí? Eh, este año sí estoy yo resuelto definitivamente a entrar a un gimnasio y hacer ejercicio. Y de pronto pagan el primer mes y ya a mitad de mes ya no vuelven a aparecer allá, ¿no? Pasa eso. Ahora, no significa de que los planes y los proyectos y las resoluciones que nosotros tomemos sean incorrectas, sino que el definir una, una resolución o una idea que tengamos, ¿cierto? No implica de que eso ya se pueda hacer. Ahora, eso mismo pasa con la ley moral de Dios. La ley moral de Dios no cambia a nadie. La ley nos da unos estándares. ¿Eh? La ley no fue creada para que nosotros fuéramos buenos.
para que fuéramos aceptados delante de Dios. ¿Cuál es el propósito realmente de la ley? Es mostrar que el hombre es totalmente incapaz, ¿cierto?, de cumplir con esas demandas de la ley y ver que la solución no está dentro de nosotros, sino que la solución está fuera de nosotros. Miremos lo que dice allá Romanos, el apóstol Pablo a través de su carta a los Romanos en el capítulo 3, Romanos 3:20. Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Cuando alguna persona va a un profesional de la medicina para que su cuerpo sea examinado porque ha tenido una cantidad de síntomas y signos que están manifestando algún tipo de enfermedad, el profesional le pide ciertos exámenes y dentro de esos exámenes pueda que le pida una radiografía o puede que le pida una tomografía o una resonancia. Cualquiera de estos exámenes lo que hace es permitirnos ver dentro del cuerpo de la persona, ver cómo están los órganos, ver en qué condición se encuentran los diferentes tejidos, qué es lo que no está funcionando de manera adecuada. Pero eso no significa que cuando le han mandado esos exámenes ya, con ese examen ya todo se sanó. No se da eso, ¿sí? Y precisamente Pablo nos dice que esa solución no se encuentra dentro de nosotros, sino que la solución se encuentra en el Evangelio. Miremos lo que dice el versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, confirmada por la ley y los profetas. Y 22. Esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen. ¿Dónde está la solución de nuestros problemas? Y de nuestro mayor problema, que es que estamos condenados al infierno por causa de el pecado. O sea, es el Señor, es Dios quien provee, quien da la solución. Como dice la palabra, es por medio de la fe en una persona, en Jesucristo. Y ese Jesucristo justo es el que nos imputa su justicia. O sea que nosotros por nosotros mismos no podemos ser sanados. Necesitamos algo externo. Y precisamente eso que necesitamos es el Evangelio. Mire lo que dice el versículo 28 de el mismo capítulo de Romanos. Porque concluimos que el hombre es justificado por la fe, aparte de las obras de la ley. Ahora, no podemos nosotros resumir el Evangelio simplemente como un mensaje evangelístico, incluso a veces breve, donde somos perdonados y aceptados por Dios. Hay algún autor que habla que el Evangelio es como un diamante que tiene muchas caras y que solamente podemos ver la hermosura y la grandeza del Evangelio cuando con detenimiento y con cuidado podemos explorar cada una de esas caras. O sea que podemos decir que el Evangelio es multifacético, multifacético. ¿Ustedes recuerdan cuando estuvieron en sus clases por allá en el bachillerato, en sus clases de física, ¿no, Joshua?
eh, cuando Isaac Newton, a través del prisma, descubrió que la luz blanca se podía descomponer en los 7 colores del arco iris. ¿Sí recuerdan? Que cuando la luz blanca atravesaba ese prisma, entonces se veían cada una de las tonalidades de los diferentes colores: el rojo, el naranja, el amarillo, el verde, el azul, el índigo y el violeta. Los colores visibles. Y eso mismo sucede cuando las gotas de lluvia son atravesadas por la luz del sol. Cuando vemos nosotros el arco iris. O sea que esa luz blanca dentro de sí contenía todos esos, todos esos colores. ¿Sí? Aunque aparentemente no es visible a simple vista, sino hasta que pasa a través de este prisma para que nosotros los podamos ver. Y algo similar puede suceder con el Evangelio. El Evangelio es esa potente luz, ese rayo potente de luz blanca con una cantidad de elementos que como cristianos nosotros debemos comenzar a estudiar, a entender, a discernir, ¿sí? Y a valorar, no solamente para llevar el Evangelio a los demás, sino para nuestro propio conocimiento, nuestro propio crecimiento en el Señor y crecimiento también en santidad. Ahora, miremos realmente qué significa la palabra evangelio. Hemos ya visto en algunas otras ocasiones que la palabra evangelium significa buenas, buenas noticias, buenas noticias. Mis amados hermanos, cuando nosotros queremos dañar o pervertir algo, siempre vamos o siempre se utiliza el engaño, se utiliza la falsedad. Y cuando utilizamos la falsedad, generalmente termina destruyéndose o dañándose aquello que es verdadero. ¿Por qué? ¿Por qué les digo esto? Porque hoy en día, mis amados hermanos, como dice la palabra, muchos apostatarán de la fe. ¿Qué significa? Que están predicando un evangelio diferente al evangelio que está en las sagradas escrituras. Entonces se está compartiendo cosas que realmente no son el evangelio. Y eso lo hace el enemigo. ¿Para qué? Para desprestigiar el verdadero evangelio. Hay evangelio que está circulando. Ustedes abren las redes sociales y hay una cantidad de evangelios falsos, evangelios engañosos. ¿Qué hace eso en las personas? Crea confusión, crean incredulidad aún. O sea, están dañando la esencia del verdadero evangelio. Desde muchos púlpitos, mis hermanos, ahora se da es una religión de autoayuda. Es más bien una terapia psicológica para ayudar a que las personas se sientan mejor, para que las personas sean buena gente. Otros predican que si reciben el Evangelio y aceptan al Señor Jesús en su corazón, entonces van a tener todas las bendiciones materiales. Va a tener un buen carro, va a tener una buena casa, va a tener salud para que usted pueda disfrutar todo aquello que ha recibido de parte de Dios. Otros creen que el Evangelio
es solamente para los incrédulos. Ojo, que es como un salvavidas, un salvoconducto, un seguro para salir ya de la condenación del infierno y pasar a una vida cristiana, para después sumergirnos en cosas más profundas. Ahora, como creyentes tenemos que entender que ninguno de nosotros vamos a poder madurar en nuestra vida cristiana si no tenemos un entendimiento claro de lo que es el Evangelio y que cada día nosotros podamos apropiarnos de ese Evangelio por medio de la fe. Por eso necesitamos entender qué es el Evangelio. Muy bien. Como les decía entonces, la palabra Evangelio significan buenas noticias. Les colocaba a merced el ejemplo de la persona que le mandaron tomar su tomografía y que en la tomografía apareció que tenía un cáncer. ¿Esa es una buena noticia? No, esa no es una buena noticia. Esa es una noticia mala. Esa es una mala noticia. Pero cuando se entrevista con el médico le dice, sí, efectivamente, hay una enfermedad, hay un cáncer, pero estamos a tiempo para hacer una cirugía. Eso se convierte en una buena noticia. ¿Por qué? Porque hay una esperanza de vida. Hay una esperanza de vida. Ahora, cuando vamos nosotros y vemos esas buenas noticias del Evangelio, primero tenemos que entender que esa noticia fue un hecho real y fue un hecho histórico. Se dio en un determinado lugar de la tierra, en un determinado tiempo de nuestra historia, en un determinado contexto social. O sea, fue un hecho histórico que ocurrió hace más de 2000 años a través de la vida de una persona, del Señor Jesucristo, quien nació de una virgen, vivió su vida santa aquí en la tierra, murió crucificado, fue sepultado, resucitó al tercer día y ascendió y fue glorificado en la presencia de Dios. Ahora, pero todo esto, ¿cómo afecta nuestras vidas? ¿Cómo afecta nuestro diario vivir? Aquí es donde se aplica una enorme diferencia entre lo que es el verdadero cristianismo, mis hermanos, y el resto de religiones. ¿Mm? ¿Por qué? Porque las demás religiones simplemente lo que intentan hacer en la vida de una persona es que esa persona sea mejor, que esa persona pueda vivir bien, que todo le salga bien, que por sus propios medios, por la manera como piensa, por la manera como actúa, por la manera como se relaciona con los demás, todo le salga bien. O sea una mejor persona. Y como acabamos de ver, este hombre, asimismo, que estaba enfermo de cáncer, no puede sanarse a sí mismo. Ahora, cuando vamos al Evangelio y el anuncio de esta buena noticia, estamos anunciando lo que Dios hizo por medio del Señor Jesucristo a nuestro favor, que de ninguna otra manera pudiéramos habernos acercado a Él por nuestros propios méritos, por nuestras propias obras, por lo que realmente éramos. Así que el Evangelio no es un consejo. Ahora, eso no significa que la consejería
sea mala. Pero el Evangelio no es un consejo. El Evangelio es una proclamación. El Evangelio es un anuncio. ¿Anuncio de qué? De que Dios hizo algo totalmente extraordinario en un punto particular de la historia del hombre. Y que nosotros debemos recibir eso que Dios hizo por medio del Señor Jesucristo, por medio de la fe. Y de esa manera nosotros podemos alcanzar ese favor de Dios. Ahora, uno de los textos que resume bastante bien, mis amados hermanos, el contenido del Evangelio, fue escrito ya por el apóstol Pablo en su carta a los Corintios, Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15. Vamos a leer los 5 primeros versículos. Dice la palabra del Señor: ahora les hago saber, hermanos, el evangelio que les prediqué, el cual también ustedes recibieron, en el cual también están firmes, por el cual también son salvos si retienen la palabra que les prediqué, a no ser que hayan creído en vano. Porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, que se apareció a Cefas y después a los 12. Fíjense que aquí lo que Pablo está diciendo es un mensaje que está totalmente centrado en una persona. ¿En quién? En el Señor Jesucristo. Y en lo que Él hizo, en lo que Él realizó. Dice que Él murió por nuestros pecados, que fue sepultado en una tumba, que resucitó al tercer día. Esos son hechos reales, hechos históricos. Si no fueran hechos históricos, como dice, vana sería nuestra fe. En nuestra cultura, mis amados hermanos, que es una cultura pluralista, muchos creen que lo importante de una religión es la manera como esa religión ayuda a que la persona sea una mejor persona. Independientemente si es verdad, si esos hechos que se declaran son hechos históricos y si ese mensaje realmente es verídico. Ahora, cuando nosotros, mis amados hermanos, pensamos que simplemente el Evangelio nos hace menos egoístas, nos hace más amorosos, más entregados al servicio a otras personas, y que realmente la obra del Señor Jesucristo, pues, realmente pues no importa, ¿cierto? A veces se piensa que el Señor Jesucristo fue como una leyenda, o no se cree realmente que Jesucristo fue el Hijo de Dios y que vino a pagar el precio por nuestros pecados. eh, Se desvirtúa totalmente el mensaje del Evangelio y se pierde realmente el propósito de el Evangelio, simplemente porque sí, lo ayudó a ser una mejor persona. De eso no se trata. De eso no se trata. Ahora, el Evangelio, mis hermanos, lo que hace es un cambio radical y total. Es esa buena noticia que se sustenta en esos hechos históricos, en la persona y en la obra del Señor Jesucristo.
Por eso Pablo está precisamente en estos textos que acabamos de leer, habla de dos hechos fundamentales. Y es que dice que la palabra que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y si Él murió, dice la palabra que fue sepultado. Y el otro hecho que habla ahí, dice que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Y cómo confirma ese hecho de la resurrección? En que se le apareció a Cefas y después a los 12. Ahora, si estos fueran hechos ficticios o inventados, mis hermanos, pues el Evangelio no tendría realmente ningún valor. Pero Pablo sigue hablando aquí contra aquellos que negaban la doctrina de la resurrección en la iglesia de Corinto. Miremos lo que dice el versículo 13 al 17. Y si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana entonces es nuestra predicación y vana también la fe de ustedes. Aún más, somos hallados testigos falsos de Dios porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa. Todavía están en sus pecados. ¡Wow! O sea que este mensaje del Evangelio, esta veracidad del Evangelio, es porque se sustenta sobre hechos históricos en la persona de Cristo, en lo que Él hizo. Ahora, mis amados hermanos, fíjense que Pablo está diciendo que el Señor Jesucristo fue sepultado, ¿cierto? Primero que murió, conforme a las Escrituras, fue sepultado. Y que resucitó también, conforme a las Escrituras. O sea, todo estaba anunciado en el Antiguo Testamento. Miremos ahí en el primer capítulo de Romanos. Romanos capítulo 1, verso del 1 al 5. Cómo Pablo hace esta introducción a su carta. Y cómo está enfatizando aquí que el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios. Dice Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que Él ya había prometido por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras. Es el mensaje, ¿qué consiste el Evangelio? Es el mensaje acerca de su Hijo, que nació de la descendencia de David según la carne, y que fue declarado Hijo de Dios con un acto de poder, conforme al Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Es por medio de Él que hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles por amor de su nombre. Pablo está diciendo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Esa promesa que había sido dada desde la antigüedad. Esa promesa que Dios le había dado a Abraham en tu simiente. Esa promesa que Dios le había dado a David, del linaje de David. Si ustedes miran con cuidado cómo comienza el Evangelio de Mateo, comienza precisamente con la genealogía de el Señor Jesucristo. Y vez tras vez en el Nuevo Testamento y en las Escrituras vemos cómo esa genealogía se da y se repite continuamente. Ahora, recordemos ese pasaje cuando dos de los discípulos del Señor Jesús iban camino a Emaús, después de todo lo que ocurrió ese viernes
allí sangriento en Jerusalén. ¿Qué pasó con ellos? ¿Qué iban haciendo? Iban comentando, ¿cierto?, acerca de todos los hechos que habían ocurrido alrededor de el Señor Jesucristo. Cómo fue él arrestado, cómo fue ejecutado. ¿Qué podrían estar pensando ellos? ¿Qué podrían estar pensando ellos? Como que nos embarcamos con quien no era, porque nosotros pensamos que era el Mesías. Miremos lo que dice allá Lucas capítulo 24, verso 21. Dice, pero nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Además de todo, este es el tercer día desde que estas cosas acontecieron. Como que estaban ya desilusionados. Desilusionados. Y dice que el Señor Jesucristo comenzó a caminar junto a ellos. Veamos el verso 25 al 27. Entonces Jesús les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿Qué no creían ellos? ¿Qué no creían ellos? Todo lo que los profetas habían dicho. ¿Sí? O sea, ¿no era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. ¡Wow! Mis amados hermanos, necesitamos tener un conocimiento adecuado, un entendimiento adecuado de lo que abarca el Evangelio y del alcance de ese Evangelio. Por eso tenemos que verlo y analizarlo pues en el contexto de la historia de la redención. ¿Por qué, mis amados hermanos, se tuvo que anunciar este evangelio? Por una causa fundamental. Y esa causa fundamental se llama pecado. Que dice Primera de Corintios 15:3. Lo leímos hace un momento. Dice que Cristo murió. ¿Por qué? Por nuestros pecados. El Señor Jesucristo vino a solucionar el mayor problema del hombre. El problema del pecado. El problema del pecado. Pero hay un problema adicional hoy en día, mis hermanos. Hoy el hombre en sí mismo se cree que es una buena persona. Cuando habla con algunos, les plantea el evangelio, dice la persona, pero yo soy buena gente. ¿Sí? Yo no le hago mal a nadie. He sido buen marido, he sido buen padre, he sacado a mis hijos adelante, he sido un buen trabajador, hago obras de caridad, ¿sí? Yo soy buena gente. No les importa las reglas de juego que el Señor ha establecido en su palabra. Hay un autor que se llama Horacio Bonar, que dice con respecto al hombre lo siguiente: una buena opinión de sí mismo y una mala opinión de Dios. Esa es la condición del hombre actual. El hombre no cree porque él cree que él mismo es
buena gente que no necesita de Dios. O sea, este hombre no tiene un diagnóstico de la enfermedad que posee. Y cuando el enfermo dice, pero yo estoy bien, el médico le dice, usted se está muriendo. Yo estoy bien, yo me siento bien. Sí, pero el sentirse bien no va a impedir que el cáncer lo mate. Y eso es lo que le ocurre al hombre hoy. El hombre no se ve a sí mismo como pecador. El hombre no cree que merece el justo juicio de Dios por causa de su pecado. Yo estoy bien. Yo no necesito. Fijémonos que para que esa buena noticia venga y sea recibida como buena noticia, primero tenemos que conocer la mala noticia. Por eso es que cuando se comienza a predicar a los que no son cristianos acerca del amor de Dios, se empieza en reversa. Dios te ama y tiene un plan maravilloso para ti. Ay, qué bueno, yo necesitaba ese genio de la lámpara que solucione todos mis problemas. Esa realmente no es el inicio de la predicación del Evangelio. El punto de partida de la predicación del Evangelio tiene que ser la justicia de Dios. Dios es un Dios justo. Dios es un Dios justo. Y Él no va a pasar por encima su justicia. Veamos otro texto. Allá en Romanos capítulo 3. Veamos desde el verso 10 en adelante. Dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Si no hay justo ni aún uno, entonces ¿qué somos todos delante de Dios? Somos injustos. ¿Por qué? Porque hemos violado toda la ley moral de Dios en múltiples ocasiones. No somos justos, somos injustos. Verso 11. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. ¿Qué significa eso? ¿Qué nos está diciendo eso? Que el entendimiento del hombre está dañado, está corrompido, que el hombre natural no puede entender y recibir todo lo concerniente a Dios. Él no lo puede comprender. Hermano, si su celular se cayó y se le dañó, ese celular no puede recibir ni llamadas, ni mensajes, ni nada, ni chat, ni nada. ¿Por qué? Porque está dañado. Así el entendimiento del hombre está dañado. No se puede. La mente natural no puede recibir el mensaje del Evangelio. Si esta persona no es regenerada, esta persona no puede conocer a Dios, no puede conocer los caminos del Señor. ¿Y cómo se reacciona? Con indiferencia. Muy bien. Veamos el siguiente texto. Verso 11. No hay quien busque a Dios. No hay quien busque a Dios. El corazón del hombre natural no puede acercarse a Dios. No puede inclinarse a Dios. Buscan algunas cosas de Dios. ¿Cierto? Ay, yo quiero disfrutar de la paz. Y buscan la paz interna. Buscan
la felicidad. Yo quiero ser feliz. Buscan tener una esperanza. Y esto a veces nos podría engañar a algunos de que, oiga, están buscando realmente a Dios. No están buscando algunas cosas de Dios que es diferente. Porque para experimentar estas cosas tenemos que recurrir al dueño o al autor de estas cosas. ¿Quién es Él? O sea, recurrir a Dios y someternos a la autoridad de Él, someternos a su señorío. Sigamos, verso 12. Todos se han desviado, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No se puede hacer lo bueno. El hombre natural no puede hacer lo bueno porque está desviado, porque es un inútil, porque es una persona mala. Dice que no hay ni siquiera uno bueno. Para que las cosas que nosotros hagamos sean buenas, tienen que tener la base del Evangelio. Nuestra fe puesta en Él. Y eso nos motiva a que todas las cosas que nosotros hagamos sean para la gloria del Señor. Pregúntese, ¿todo lo que yo hago realmente es para la gloria de Dios? Las cosas que a diario hacemos, ¿las estamos haciendo para la gloria de Dios? ¿Estamos realizando una labor en nuestros trabajos? Señor, yo quiero con esto darte a ti la gloria. ¿O es de ustedes los que dicen, qué vaina otra vez tener que levantarme a trabajar con ese jefe? Ahí no está dando la gloria a Dios, mis amados hermanos. Cuando usted se arregla, se viste de manera decorosa, de manera honrosa y bien bonita, está dando la gloria a Dios. O usted, hermana, se pone los escotes o se pone la minifalda, ¿es para la gloria a Dios? ¿O para que los hermanos se gloríen en su cuerpo? ¿Para qué? Todo lo que hacemos, mis hermanos, realmente lo estamos haciendo para que Dios sea glorificado a través de nuestras vidas. Cuando usted habla con otra persona, pero lo que sale de su boca es murmuración, chisme, queja, eso glorifica a Dios. Mis amados hermanos, tenemos que revisar cada día nuestras vidas. Sigamos. Verso 13. Sepulcro abierto es su garganta, engañan de continuo con su lengua, veneno de serpientes hay bajo sus labios, llena está su boca de maldición y amargura. Es fácil identificar, mis hermanos, un corazón podrido, un corazón depravado. ¿Sabe cómo se identifica? Cuando abren su boca, cuando hablan. Por eso dice, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno ahí debajo de su lengua. Pero hay que decirle, cuidado, se muerde la lengua y se mata. Y se muere. Su boca está llena de maldición y amargura. ¿Y qué dice el Señor? De la abundancia del corazón, habla la boca. Cuando una persona habla, podemos ver qué hay realmente en su corazón. Hay un autor que dice lo siguiente, dice, un corazón desleal chismea. No, yo no soy chismoso, es que soy comunicativo. No, hermanos, la palabra de llama, eso es chisme. Y su corazón está siendo desleal. Un corazón orgulloso critica. Los demás son los que están equivocados. Pero yo, y está justificando su propia conducta. Un corazón lleno de ambición, egoísta, destila envidia.
¿Quién sabe cómo conseguiría eso que tiene? No fue que robó los diezmos. Un corazón que odia, difama. Un corazón temeroso habla palabras de ansiedad y angustia. Un corazón que teme a los hombres evita la confrontación o adula. Un corazón inseguro es jactancioso. Un corazón ambicioso habla palabras de autopromoción. Un corazón ingrato se queja y murmura. Wow. Muy bien, sigamos. Verso 15. Sus pies son veloces para derramar sangre. Destrucción y miseria hay en sus caminos. Y la senda de paz no han conocido. ¿Qué hace el pecado en la vida del hombre? ¿Qué dice la palabra? Daña totalmente la relación con las otras personas, mis hermanos. Dice que sus pies se apresuran para derramar sangre. ¿Mm? Hay quebranto, hay desventura en cada paso que dan. No conocen la paz. Ah, pero yo no he matado a nadie. Yo no he violado ese mandamiento de no matar. Pero homicida no solamente el que le quita la vida al otro, sino aquel que ha levantado palabras hirientes en medio de una ira, en medio de la discusión en contra de otras personas. Aquel que llama a Toto, fatuo, tonto, a su hermano dice que es culpable, es homicida. Verso 18. No hay temor de Dios delante de sus ojos. El pecado ha totalmente distorsionado la imagen de Dios. Ya no podemos percibir la imagen real de Dios. Y si no percibimos y si no conocemos al Dios de las Escrituras, pues no hay ningún temor. No hay ningún temor. Nosotros como cristianos sabemos que en todas las cosas que nosotros hagamos, aún en medio de nuestra soledad y de nuestros pensamientos, Dios está ahí viendo. Cuando hablamos de la omnipresencia de Dios. Y esta, mis hermanos, es la situación, la condición depravada del ser humano. Estas son las malas noticias. Y por ende, necesitamos un Salvador. El Señor Jesucristo no vino al mundo para enseñarle a la gente a ser buena. No vino al mundo para que la gente comience a declarar y a profetizar y a decir es que voy a tener esto o aquello o lo otro. Él no vino al mundo para que nosotros seamos más espirituales. Él vino a salvarnos de todas las consecuencias del pecado, de todas las áreas de nuestra vida que fueron dañadas, que fueron corrompidas, de todo aquello que ha dañado nuestra relación con Dios. Por eso es que necesitamos nosotros conocer ese evangelio y que ese poder del evangelio cada día actúe en nuestras vidas. No hay ningún otro camino. No hay ninguna otra posibilidad o ninguna otra alternativa que realmente pueda salvarnos. Hay cosas que pueden hacernos mejores, hacernos buena gente, pero no nos van a dar la salvación ni el conocimiento que debemos tener nosotros de Dios. No hay nada que nos pueda justificar aparte de la obra del Señor Jesucristo en la cruz, de lo que Pablo llama mi evangelio.
el Evangelio del Señor Jesucristo. Amén. Padre, te damos gracias. Gracias, amado Dios, por esas preciosas y gloriosas noticias. El Evangelio del reino de Dios, el Evangelio de Cristo, el Evangelio de Dios. Gracias, oh Dios, porque andábamos apartados y perdidos, viviendo en nuestra propia inmundicia, en nuestro propio pecado, con nuestros corazones totalmente depravados y dañados. Pero en tu gracia, Señor, y en tu misericordia, nos has dado una nueva vida. Has extendido, Señor, sobre nuestras vidas esa gracia inmerecida, ese amor, Señor, esa misericordia, esa bondad. Y has puesto en nuestro corazón fe para creer en estas verdades eternas. Gracias, amado Dios, por este tema que comenzamos hoy. Que nuestros entendimientos, Señor, sean iluminados por la luz del Evangelio de Cristo, para que cada día podamos disfrutar, Señor, de todas estas consecuencias de este hecho histórico ocurrido hace más de 2000 años. Gracias, amado Dios, por tu Hijo, el Señor Jesucristo, quien nos da salvación y vida eterna. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.